Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Acuario. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos maravillosas herramientas para tu transformación personal. Puedes tener un poquitito más de información de qué se trata en mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción de este video. En el curso vemos increíbles herramientas que te van a estar ayudando en este proceso. Y también viene con una increíble guía de trabajo, es un imperdible, así que te invito a conocer más información. Y voy a estar sorteando uno de estos cursos en los comentarios de este video, así que solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso en particular. Ok, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo. Toma lo que te resuene y el resto déjalo ir. También no pasa nada. Puede ser un mensaje para otra persona. Y como siempre, les voy a invitar a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo video, que me cuenten en los comentarios también qué les pareció esta lectura. Vamos a ver. La energía de tu persona especial tiene un 6 de copas al reverso. Esta carta en su posición original nos está hablando de reconexión, en este caso de desconexión, también de una energía de almas gemelas. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Siento que tu persona está pensando mucho en esta desconexión o especie de separación o distancia entre ustedes. Con esta reina de copas nos dice, bueno, Acuario es mi reina de corazones o rey de corazones, y su visión sobre la vida, sobre el amor, están puestas en ti. Ok, as de espadas, posiblemente quiere tener alguna especie de comunicación, nuevas ideas, claridad mental también con este as de espadas. También nos puede hablar de alguna epifanía, alguna especie de epifanía que puede estar teniendo esta persona. El 7 de pentáculos nos habla de una energía de estar esperando que algo suceda. Hasta incluso nos puede denotar cierta frustración, porque esta persona dice, estoy poniendo mi esfuerzo en algo o estoy esperando que suceda algo y todavía no sucede. Entonces esta energía está como un poco retenida. Tiene un 4 de pentáculos, algo se está intentando aferrar. También me dicen, esta persona te atesora mucho en su corazón, y es algo que esta persona no quiere soltar, por más que haya desconexión. No deja de pensar en ti y no quiere dejar de estar contigo. Bien, vamos a ver ahora tu energía. Tú tienes un 9 de bastos, de seguro has sido muy herido, muy herida a partir de esta conexión. Y tienes como tu guardia bien alta. Bien, no quiero sentirme herido nuevamente, nos dice esta carta. Pero al mismo tiempo todavía no podemos soltar o dejar ir esta conexión con este 6 de espadas al reverso, de un lugar o una situación, una persona de las que nos cuesta salir, porque sentimos que el ciclo no está terminado. Sin embargo, como te digo, no nos queremos sentir heridos nuevamente. De hecho, posiblemente también queramos una nueva oportunidad una nueva oportunidad con esta persona. Tenemos el caballero de copas, el as de copas. Esto significa que quiero ofrecer esta copa de amor a esta persona que tiene la energía un poco más quieta, ¿no? Nosotros estamos un poquitito más activos en ese sentido. Vamos a ver el resultado. Ok, para algunos de ustedes hay posibilidad de nuevo amor, y es un nuevo amor que no estamos visualizando o que no está como dentro de nuestro registro o no lo estamos viendo como tal, pero hay una oportunidad de nuevo amor para quienes ya no quieran más esta conexión. Sin embargo, siento que tiene que ver principalmente con retomar algo. Esta lectura tiene que ver con, a pesar de que las energías estén estancadas, un poco de reconexión. Tu persona se siente triste, solo y abandonado o abandonada también. Otra vez, otro 4 de copas. Esto significa que tu persona está quedándose con lo que tiene enfrente. Entonces la visión de esta persona está un poco acotada, limitada a los dolores del presente. Sin embargo, no ve nuevas oportunidades o formas de salir de esto. Muchas gracias, guías espirituales.
Mira, mira. Vamos a elegir las dos cartas que nos salieron acá. Está el Rey de Bastos. Realmente no sabe cómo salir del espacio donde está. Y al igual que tú, siente que el ciclo no se ha terminado contigo. O sea, ninguno de los dos realmente quiere darle fin a esto. Muchas gracias, guía espiritual. Es una carta más para la persona especial. Y salió volando. Para la persona especial de Acuario. Tenemos un 6 de bastos que nos aparece al reverso. Nuevamente, esta persona se está quedando un poco de su zona de confort y esto le está haciendo perder contigo. Está perdiendo el tiempo. Esta persona está perdiendo el tiempo, concentrada en el dolor, en el sufrimiento. Pero, como te digo, este as de espadas tampoco se ve muy mal, todo lo contrario. Es como si viniera a cortar toda esta energía. Pero queremos mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme un poco de este resultado de esta lectura. Tenemos la carta del loco y la carta de la torre al reverso. Estas son intenciones de nuevos comienzos y también de resistencia al cambio, nuevamente con la carta de la torre. Hay un ciclo acá que no se quiere cerrar. Lo vamos a insistir, este ciclo no se quiere cerrar. Ninguno de los dos. Mira, claro, el ciclo de la separación con el 2 de copas al reverso. Ok. ¿Qué nos indica esta lectura? Que al final del día lo que tiene que pasar es un espacio de separación para que de forma individual tengan que sanar, meditar, pensar acerca de ustedes mismos y desde ahí viene mucha más claridad. Y la carta del sol nos indica que puede haber una unión entre ustedes también, pero tiene que haber este proceso de separación para que puedan sanar de forma individual y luego volver a juntarse. Es como que en este espacio de soledad o de separación, las dos personas involucradas en esta lectura quieren volver a conectar con sus verdaderos sentimientos. La energía se ve un poco difícil, entonces tenemos que evaluar también si es que esta conexión es recomendable para ti. Y quédate hasta el final porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Tenemos la carta del juguetear, deja ir a tu ex, puede ser que alguien acá esté intentando dejar a ir un ex. Pueden ser ustedes mismos o otra persona involucrada, pero no siento que sea otra persona involucrada, sino que en este espacio de intentar soltar posiblemente se dan cuenta también de que no quieren estar solos. Si bien con la carta de los factores religiosos nos dicen ten cuidado porque ambas personas acá tienen formas distintas de hacer las cosas, tienen formas distintas o distintos conceptos del amor, distintos conceptos acerca de las relaciones. Entonces te dicen, estas son banderas rojas para nosotros. Ojo, que no significa que las banderas rojas no se puedan sanar, pero tenemos que evaluar si es que los impedimentos son más fuertes que el beneficio o las ganas de trascender esta conexión, ir un paso más allá. Me gustaría ver más cartas todavía. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber, porque siento que no todo está perdido, pero al mismo tiempo no está tampoco tan fácil. Nos dice la carta del espejo. Cada uno son un reflejo del otro y se están reflejando también sus heridas. Por eso es importante tener este espacio de reflexión con el 4 de espadas al reverso y la carta del ermitaño. ¿Qué es lo que tengo que aprender acerca de mí a partir de esta situación? ¿Vale? ¿Cuáles son las heridas en mí que tengo que sanar? Por ejemplo, tu persona puede tener la herida del abandono también. Quizá tú tienes la herida de la traición. Bien. El corazón con una llave nos dice darle bienvenida al amor, conocer a esa persona importante para nosotros, abrir tu corazón y juntarse, ¿ok? Nuevamente, esta carta de la cámara nos está hablando de aprender del pasado, de trabajar, claro, aprender del pasado, porque uno o ambas personas en esta conexión tienen un pensamiento un poco antiguo, creencias antiguas, por ejemplo, que no les están sirviendo para el crecimiento de esta conexión. Y también nos dice, estamos repitiendo eventos, repitiendo en nuestra cabecita y
si es que están sucediendo de esa forma, ¿no? Es porque hay algo que todavía tenemos que aprender acerca de esa situación en particular. Bien, me gustaría darte un par de consejos que tengan que ver con cuáles son los recursos que podrían tener para trascender esta situación. Porque insisto, siento que no está todo perdido, sí está un poco difícil y me gustaría seguir observando qué más. Ok, nos dicen la única cosa que es real es el amor. Cambia tu enfoque a el amor nuevamente, tu poder al amor. Ok, los milagros y las bendiciones, todo es un regalo de una forma u otra, todo es aprendizaje también. Dice, atesora a tus seres amados, es importante amarse de forma profunda. Esto también nos habla de nosotros, el amor propio de forma profunda, ¿ok? Entonces sí, si es que tú así lo sientes, siento que vas a estar tomando cartas en el asunto y tú haciendo esta oferta de reconexión también. Sí nos dicen, ojo, ten cuidado con no salir perjudicado o dañado nuevamente. La única forma de trascender eso es aprendiendo del pasado y que la otra persona también esté dispuesto o dispuesta a aprender del pasado. ¿Ok? Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensajes tiene la persona de Acuario para Acuario? Nos dice, lo siento, pero no estoy interesado. No tenemos reciprocidad, hay que balancearnos. Lamentablemente no estoy emocionalmente disponible para ahora. Estoy envuelto en otra relación, estoy confundido, no sé lo que quiero. Quiero pedirte perdón y quiero estar ahí para ti, ayudarte a sanar. Esta es una persona que a partir de estos mensajes nos está diciendo, oye, en este momento yo estoy cerrado o cerrada. ¿Ven? Nos decían, alguien está intentando dejar ir a su ex, ¿no? Por algo está intentando estar envuelto en otra relación. Esta relación no necesariamente tiene que ser con otra persona, puede ser la relación que tenemos con nosotros mismos o nuestro trabajo. En el fondo es una tercera energía influenciando. Lamentablemente no estoy emocionalmente disponible por ahora. ¿Por qué? Porque con este 4 de copas que nos salió anteriormente, esta persona todavía no ve o no quiere ver, está viendo un poco estas nuevas oportunidades de sanar. Bien, entonces cuida tu corazoncito. Ahora nos dice, sí, estoy confundido, no sé lo que quiero, pero sí quiere pedirte perdón y quiere estar ahí para ti, para ayudarte a sanar. Entonces, efectivamente, después de un tiempo, si es que esta persona realmente logra darse cuenta de lo que está en su corazón, lo ve con más claridad y viene también, quiero pedirte perdón, ¿ok? Quiero pedirte perdón. Pero mientras esté confundido, por más que venga la claridad en su camino, por ahora está esta energía un poco complicada, ¿no? Sí, yo les diría, no está todo cerrado, pero tengan cuidadito ahí con estar entregando mucho más también de lo que uno recibe. Recuerden que las relaciones también tienen que ser recíprocas y tampoco te quieres sentir herido nuevamente. Entonces tienes que proteger en ese sentido tu corazoncito, ¿vale? Espero que se esté entendiendo la lectura. Siento que es una lectura muy específica también, que quizá no va a resonar con todo el mundo. Yo tampoco la entiendo al 100%, pero yo sé que alguien me va a decir ahí en los comentarios, no, yo sí la entendí bien. Así que bendiciones para esa persona. Solamente cuida tu corazoncito. La única forma de trascender esto es que ambas personas se predispongan a aprender lo que haya que aprender, sanar lo que haya que sanar. ¿Okay? Vamos a ver algunas iniciales. Puede ser de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos una F, una B larga, una A, una N, otra N. Vamos a ver algunos números. Pueden ser fechas, días que pueden ser relevantes para ustedes. Números que estén viendo. Tenemos el 2 y el 2. Puede estar viendo el número 22. También tenemos el 4, el 3. Alguien puede haber nacido el 4 del 3 o el 24 del 3. Tenemos un 7. Alguien puede tener 47 años. También me hablan del número 34. Puede significar algo para ti. 24, 27. Pero el número 2, 3, 4, 7 lo pueden mezclar como les sirva también.
No me voy a sentar acá a darles todas las combinaciones posibles porque si no nos vamos a demorar mucho, pero pueden jugar con los números como les resuenen. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Libra, con un Géminis, con un Capricornio o con un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes. Puedes estar lidiando con más signos que estos, ¿ok? Lo que yo necesito saber, la verdad, Acuario, con respecto a esta lectura, si es que realmente es esta conexión conveniente para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Acuario? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Acuario? Dice, no necesitas preocuparte. Ok, un sí. Cambios felices, tomar acción, confía y la sanación. Ok. Siento que también tiene que ver esto con los tiempos divinos, o sea, sí puede darnos la felicidad que nosotros estamos buscando con la carta del sol. Sí sentimos que toma tiempo, esto significa hay que respetar los tiempos divinos, pero hay cambios felices, te piden a ti tomar acción sobre el confiar en la energía universal y sobre tu sanación. También puede ser tomar acción acerca de esta conexión, de acuerdo, así tú lo sientas, pero principalmente te dice, bueno, relájate, Acuario, toma un respiro y enfócate en tu proceso de sanación personal, que te puedas recuperar de estas heridas, ¿no? Y confía en que todo está bien, que todo está bien para ti y que todo va a estar bien, porque la divinidad siempre está velando por nuestro propio bienestar, por más que de primera mano así no se vea. Generalmente nos damos cuenta un poco después. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario hacia Acuario. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Acuario hacia Acuario? Ok, ya tenemos un Rey de Pentáculos. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber... Ok, 9 de copas al reverso, paje de bastos al reverso, la carta de la muerte, 9 de pentáculos al reverso, la carta del sol al reverso, 8 de bastos al reverso, 4 de copas al reverso, una más, y tenemos la reina de espadas al reverso. Cuando nos dicen estoy envuelto en otra relación, también puede haber una tercera energía influenciando de forma no tan positiva, entonces tu persona se tiene que soltar de eso. Ahora, no lo vemos tomando una acción en particular hacia ti en estos momentos. Recuerden que hablamos de tiempos divinos y que se demora un poco. Esta persona está muy enfocada en su trabajo, también en trabajarse a sí mismos, en intentar encontrar su verdadera y auténtica felicidad, porque en este minuto no la está teniendo. Con la carta de la muerte nos dice, estamos cerrando el ciclo difícil porque tu persona, siento que tiene que ver algo con la felicidad y la poca claridad. O sea, no tiene mucha felicidad y tampoco tiene mucha claridad acerca de qué es lo que siente, lo que necesita y qué es lo que realmente quiere en su vida. Entonces se está concentrando en otras cosas, por eso no está tomando acción hacia nosotros. Pero sí piensa en nosotros. Ok, mira... ahí está. Lo sabíamos. Tenía que ir para allá la conversación. Tenemos este 4 de espadas. Definitivamente esta persona piensa en nosotros. Lo que necesita es este espacio de meditación con la carta del ermitaño. Y es ahí donde viene la claridad. Tu persona necesita estar solo o sola un tiempo para que con claridad la vida lo pueda llevar o la pueda llevar a este espacio de claridad, de poder manifestar. La rueda de la fortuna siempre se mueve a nuestro beneficio y generalmente es algo cambia, ¿no? Hay un cambio y se da para bien. Hasta incluso puede ser un cambio inesperado, donde tu persona se siente un poco más libre también de cualquiera sea el espacio negativista en donde está y se transforma en la energía del mago. Esta es una energía de manifestación, de nuevos comienzos. Ahí viene hacia ti empoderado, empoderada para manifestar algo contigo. ¿Bien? O sea, sí, efectivamente, va para allá. Ahora, somos nosotros los que tenemos que meditar si es que esto nos sirve o no para nuestro crecimiento personal.
¿ok? Vamos a darte un último consejo. Yo sé que la lectura estuvo complicada, creo que ni siquiera yo la entiendo muy bien a un 100%, pero espero que a ustedes les esté resonando de forma más profunda. Muchas gracias, guías espirituales. Un consejo para los amigos y amigas de Acuario. Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento está alineado a tus valores y principios, al amor o al ego, ¿ok? Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Y finalmente tenemos, aprendemos desde el contraste y de lo que no nos gusta. Así redefinimos lo que sí queremos y nos dirigimos a ello. Esto significa que aprendemos de lo que no nos ha gustado, de lo que no nos ha servido para nuestro crecimiento personal y decimos no. Entonces esto es lo que sí quiero. Y comienzo a tomar decisiones de acuerdo a lo que sí quiero en vez de lo que no quiero. Bien, es como nuestra forma de aprendizaje. Bien. Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Acuario. Realmente espero haberte ayudado con esta lectura un poco enredada. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. No te olvides de participar en el sorteo del curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta al video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso de autoconocimiento y desarrollo personal, y si te gustaría adquirirlo está con un 15% de descuento hasta el 15 de noviembre. Para saber un poco más del curso solamente debes acceder a mi sitio web y ahí está toda la información que necesitas, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, que tengas un maravillosísimo día. Un abrazo desde el alma, nos vemos pronto con nuevas lecturas. Namaste.